Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Gabriela González Fuentes. Estudio el sexto semestre de la licenciatura en Psicología en la Universidad Benito Juárez García. En la materia de educación especial voy a presentar el tema de deficiencia mental. Comenzamos. La deficiencia mental también es conocida como retraso mental o discapacidad intelectual. Según la Asociación Americana sobre la Discapacidad Intelectual, la define como el funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media. Este funcionamiento se debe medir mediante uno o más test de inteligencia administrados individualmente, originado durante el periodo de desarrollo entre los 0 y los 18 años, asociado a un déficit de la conducta adaptativa. La conducta adaptativa es la capacidad de un individuo para desempeñar las funciones de independencia personal y responsabilidad social de acuerdo a lo esperado para su edad. Algunos de los rasgos más comunes son capacidad cognitiva limitada para adaptarse a las demás en el entorno familiar, social y escolar, deficiente adquisición y uso del lenguaje, limitada capacidad para asimilar, procesar y retener información, lo que les dificulta la resolución de problemas y situaciones. Dificultad para dirigir y mantener la atención sobre los estímulos relevantes. En general, problemas para compartir, esperar turnos, sonreír, atender, imitar y seguir instrucciones. El retraso mental es un trastorno que se caracteriza por una calificación considerablemente baja en las pruebas de habilidad mental y por limitaciones en áreas como autodirección, actividades escolares, laborales y de recreación, y habilidades comunes en la vida diaria, sociales y de comunicación. En la mayoría de los casos se desconoce la causa del retraso mental. Sin embargo, algunas de las causas más comunes incluyen los factores genéticos como los que provocan el síndrome de Down y los factores ambientales, como el tomar bebidas alcohólicas durante el embarazo, lo que puede provocar el síndrome de alcohol en el feto. El DSM-4 establece la clasificación de la discapacidad intelectual por niveles. Discapacidad intelectual leve, CI de 70 a 50-55. En este apartado se encuentra aproximadamente un 85% de la población con deficiencia intelectual. Existe un mínimo deterioro en las áreas sensomotoras. Pueden aprender habilidades académicas hasta el nivel de educación primaria y pueden necesitar orientación y asistencia cuando se encuentren sometidos a situaciones de estrés. Deficiencia intelectual moderada. Coeficiente intelectual de 50-55 a 40-35. Afecta a un 10% de la población con deficiencia intelectual. Muestran un desarrollo social muy pobre. Durante la etapa escolar progresan hasta alcanzar el nivel de segundo o tercero de educación primaria. Desde el punto de vista laboral, son capaces de realizar algún tipo de trabajo semiespecializado o sin especializar bajo supervisión. Como en el apartado anterior, requieren de orientación y supervisión cuando se encuentran bajo estrés. Discapacidad intelectual grave. Coeficiente intelectual de 40-35 a 25-20. Afecta a un 3 o 4% de la población con deficiencia intelectual. Su desarrollo motor es limitado. Pueden desarrollar un cierto lenguaje que les permite expresar deseos y necesidades, y pueden ser instruidos en hábitos de higiene. Solo son capaces de realizar tareas simples bajo una estrecha vigilancia. Discapacidad intelectual profunda. Coeficiente inferior a 20-25. Logran un mínimo funcionamiento sensomotriz. Necesitan un entorno muy estructurado, con supervisión constante. El trabajo fundamentalmente consiste en que desarrollen un mínimo de autonomía, así como habilidades de comunicación básicas. Área psicomotora. Es difícil establecer un patrón único de desarrollo psicomotor, pero sí es posible destacar unos rasgos diferenciadores. Pueden presentar torpeza y debilidad motora, deficiente coordinación motora e inestabilidad motriz.
Una motricidad fina caracterizada por una inadecuada coordinación manual, débil presión y escaso control segmentario. Los movimientos de las piernas se caracterizan por la hipotonía y la falta de coordinación. La discapacidad intelectual se manifiesta en los primeros momentos de vida, con un retraso en las respuestas motoras que se aprecian en las primeras exploraciones neurológicas. También es frecuente que presenten sincinesias, movimientos involuntarios e innecesarios que acompañan a los que realizan de manera voluntaria. También pueden tener alterado el equilibrio y cuando consiguen la bipedestación lo hacen con una falta de coordinación que es preciso trabajar. Área cognitiva. Los alumnos con deficiencia intelectual se caracterizan por diferencias en el funcionamiento cognitivo. Presentan problemas en la metacognición, es decir, en la capacidad de autorregular el propio aprendizaje y de planificar las estrategias de actuación en cada situación. Tienen alterados los procesos de control cognitivo. Manifiestan problemas muy evidentes en la generalización de los aprendizajes que adquieren. Como consecuencia de todo ello, van a tener dificultades permanentes en su proceso de aprendizaje. Área lingüística y de la comunicación. La discapacidad intelectual suele manifestarse en una inmadurez en el lenguaje en general y en la expresión. Entre el 60 y el 80% de los niños con deficiencia intelectual presentan dificultades de lenguaje. Intervención educativa. El trabajo con un niño con discapacidad intelectual tiene que basarse en un adecuado conocimiento de su persona, su carácter, sus esquemas de comunicación y el entorno familiar y social en el que él se desenvuelve. Este proceso de conocimiento no es sencillo y requiere tiempo. Cuando se ha implantado en el alumno el interés por la relación y el entorno, es decir, cuando se manifiesta una actitud activa ante lo que le rodea, tenemos que ser conscientes de que su comunicación va a utilizar distintos cauces que debemos saber interpretar. Personalmente, creo que debido a su cognición, estos niños van a tener dificultades permanentes en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, no quiere decir que no puedan asistir a una escuela normal. Esto también va a depender del nivel de discapacidad, ya sea leve, moderada, grave o profunda. Igualmente, dependiendo del nivel de discapacidad, estos niños podrán aprender muchas cosas. Cuestiones de la escuela, cuidados de aseo personal, labores del hogar, entre muchas otras cosas más. Son algunas referencias de la información que se llevó a cabo. De mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias.